Eh, ¿Qué hacer con un envidioso, mis queridos? ¿Qué hacer? ¿Qué haría usted con un envidioso? ¿Cuál es la mejor manera de acabar con un envidioso? Si no hay solución, alejarse. Y es un buen punto ese. ¿Alguien más? Ignorar los comentarios, muy bien, muy bien. Pero si usted realmente quiere acabar con un envidioso, ¿qué hay que hacer? Es muy duro, déjame decirle, acabar con un envidioso es muy difícil. No diría imposible, pero ¿qué dice usted? Amarlo. Si usted quiere acabar con un envidioso, la mejor manera de acabar con un envidioso es amarlo. Y déjeme decirle por qué. El amor es una solución a muchos problemas, pero especialmente un envidioso, cuando usted lo ama tal como es, a pesar de ser envidioso, empieza a encontrar que usted lo ama porque él o ella tiene algo de valor por lo cual ser amado. Entonces, comienza también a valorarse a sí mismo. Cuando una persona se quiere y se valora, también puede disfrutar de que a otros le vaya bien. Cuando yo encuentro un envidioso, en cierto sentido siento pena, porque me doy cuenta que es una persona con una autoestima muy débil. ¿Cuántos de ustedes a partir de hoy piensan que van a empezar a acabar con los envidiosos que hay alrededor de ustedes? Es el llamado del Evangelio, mis queridos. ¿Se acuerdan que el maestro de Galilea nos enseñó que el resto del mundo sabría que somos sus herramientas cuando aprendiésemos a amarnos los unos a los otros? Muy bien, vamos al segundo grupo. El primero son el segundo grupo son estos son terribles, estos son los que no creen. ¿Por qué pueden afectar tanto a nuestra vida los envidiosos y los que no creen? Porque tal vez uno va por la vida contándole sus sueños al resto, como solió suceder con José, y el resto no está preparado para escuchar que a usted le va a ir bien o que Dios tiene planes con usted. Ahora, el que no cree, no precisamente siente algo en contra de usted, tal vez no, tal vez es una persona que la quiere, que lo aprecia, e incluso quiere que le vaya bien a usted. Pero si lo que Dios lo está llamando a hacer a usted implica tener mucha fe, eso es algo que esa persona, es un asunto en lo que esa persona no podrá ayudarle. Si usted quiere recibir un consejo sabio cuando ve que Dios lo llama a algo a usted, vaya con una persona que cree. ¿Qué le va a decir el que no cree? Seamos sinceros. El que no cree nunca pasó por encima de los gigantes que tuvo que enfrentar. Él conoce llegar al campo de batalla, pero vivió atemorizado del gigante gritándole del otro lado. Estuvo no 40 días, estuvo 40 años escondido detrás de su propia cobardía. El que no cree no tiene mucho para decirte. Vas a ser tú el David de la historia que llega y ve que alguien está insultando al pueblo de Dios, y tú ves que esa es la posibilidad, aunque todos temen y todos ven el mismo gigante que tú ves delante tuyo, es la posibilidad que tú tienes para que Dios deje una marca en la historia. El que cree ve los gigantes y se le hace agua a la boca, porque dice, esta es la chance, acá está la oportunidad de hacer una diferencia también en la vida del que no cree. Yo puedo, con mi fe, transformar una persona que no cree. No estoy hablando de los incrédulos que no conocen a Dios, estoy hablando del que no confía en Dios. ¿Tú quieres matar y asesinar un incrédulo? Darle tu ejemplo de cómo se cree, y habrás ganado un alma para el reino de los cielos, porque el reino de los cielos depende del amor y de la fe. Una persona que cree es una sucursal misma del cielo. Dios mira al mundo y cuando quiere hacer algo extraordinario, empieza a buscar las personas que creen en Él. No necesitan haber ido a la escuela y tener altos grados. No depende de eso que Dios te use, ni la hermosura. Como se acuerdan la historia de que el profeta fue a ungir al rey David. Dios le dijo,
no mires la hermosura del parecer de los hermanos de David, porque yo lo desecho. Tú miras lo que tienes delante. Y dijo Dios, pero yo puedo mirar lo que hay en el corazón. De eso vamos a hablar en estas charlas que vienen, ¿no? Entonces, el segundo grupo, ¿cuáles son? Los que no creen. ¿Cómo puedes acabar con un incrédulo? Volviéndolo una persona confiada en Dios. La mejor manera de convertir un incrédulo es mostrándole con tu propia vida que Dios es real. Entonces tenemos primero los, ¿qué hay que hacer con ellos? Amarlos y hacerlos sentir valiosos. Las personas pueden rechazar muchas cosas, tu religión, tus argumentos y demás, pero es mucho más difícil que rechacen tu amor. Si tú eres sincero, la mayoría lo va a aceptar. Los segundos son los que no creen. Ese es un grupo que puede llegar a ser un gran problema si es que tú no estás preparado para escuchar las palabras que tienen para ti. El tercer grupo es un grupo medio raro. Yo le puse los convencionales, con B corta, convencionales. Y déjenme decirle qué significa esto. Convencional es lo conocido, lo que se ha hecho de la misma manera. Convencional es la práctica que se vino trayendo por años o por un lapso de tiempo, donde las personas que hacen eso se sienten seguras bajo ese método, bajo ese sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos una medicina que es convencional, que es la medicina que depende de los medicamentos, ¿verdad? Y tenemos una medicina que es la no convencional, que es la medicina preventiva, que depende de las cosas que están en la naturaleza, como en el jardín del Edén. Yo personalmente creo que es mejor la medicina no convencional, la que depende de cuidar el cuerpo y prevenir a través de un estilo de vida bueno. Pero la mayoría de la gente confía más en los medicamentos. Y no saben que hay una industria que lo que realmente quiere es tenerlos enfermos. Pero porque teniéndolos enfermos ellos pueden hacer su negocio. Pero como es lo más conocido y como un hombre de bata blanca parece que tiene más autoridad que el mismo Dios para hablar, porque cuando Dios te dice en la naturaleza lo que tú comes y cómo tú vives te puede ayudar a tener una vida mejor, nosotros miramos el de bata blanca y en nuestra cabeza ya decimos, Él me va a sanar, Él me va a curar. Pero lo que Él hace es darte la prescripción de lo que el visitador médico le dijo que podía vender, ¿verdad? Entonces esa es la medicina convencional y la no convencional. Hay así personas que son personas que tienen cabeza solamente para lo convencional. Si tú vas con un sueño a contarle una cosa no convencional que Dios quiere hacer contigo, es obvio que no va a tener mucha cosa buena para decirte. Y Dios es un Dios que le gustan las soluciones que no son convencionales, que no entran en el patrón de soluciones del ser humano. A Dios le gusta resolver las cosas a su manera, no a la manera del hombre. ¿Recuerdan ustedes una forma poco convencional que Dios resolvió algo en la historia? ¿Hay alguna historia en el libro sagrado de cómo Dios actuó y que no era convencional? La batalla de Jericó. ¿Cómo se ganó esa batalla? Marchando. ¿Y el cruce del Mar Rojo? Solamente dijo, ustedes tienen que avanzar y el mar se va a abrir. Si hubiera sido un comité de evaluación o una junta para ver qué hacemos ahora que estamos frente al mar, Dios nos trajo acá, vemos su presencia porque estaban las columnas ahí. Pero si Dios hubiera permitido que se hiciera una junta de iglesia, se hubieran muerto todos asesinados o el pueblo de Israel hubiera sido un pueblo esclavo por miles de años. Pero Dios tenía una solución que no era convencional. Y dijo Dios, así van a cruzar, avancen por el mar en seco, pero primero tenían que poner sus pies allí. ¿Se dan cuenta que Dios es un Dios que cuando quiere hacer milagros, los milagros no entran en el patrón de soluciones del hombre? Son milagros, son hechos a la manera de Dios. ¿Tú necesitas un milagro? Es probable que necesites crecer en permitirle a Dios o creer en el aspecto sobrenatural de Dios, que es poco convencional. Yo tengo la impresión de que muchos de nosotros conocemos un Dios natural como nosotros y no hemos llegado al nivel
de poder confiar y conocer el lado sobrenatural de Dios. Entonces nos conformamos con muy poco. ¿El primer grupo cuál es? Los envidiosos. Hay que amarlos a ellos. ¿Y el segundo grupo cuál es? Los que no creen. Hay que mostrarle con coraje que yo puedo creer, confiar en Dios y hacer su voluntad a pesar de mis obstáculos. ¿El tercer grupo cuáles son? ¿Qué hay que hacer con un convencional? Con un convencional es muy difícil que cambie su manera de pensar. Incluso los grupos humanos que toman decisiones en este medio religioso donde nosotros nos movemos están muy acostumbrados a lo tradicional. Para algunos la tradición es la solución y muchos ni saben por qué. Si yo ahora a ustedes le preguntara una cosa que tiene que ver con los cultos de las iglesias cristianas, yo le pregunto a usted, ¿por qué se ora en 3 diferentes posiciones? ¿Tiene usted la respuesta? ¿Por qué la oración de la mañana es de rodillas, pero cuando termina el primer programa es sentados y la última para el sermón es parados? ¿Sabía usted de dónde salió eso? ¿Y cuántos años tiene caminando en estos caminos y usted no sabe? ¿Es que la de rodillas es más sagrada? ¿O la sentada es porque ya estamos sentados? Y la parada es porque empieza el sermón, pero no hay una explicación del por qué hacemos las cosas. ¿Se dan cuenta que nosotros hay muchas cosas que las hacemos por tradición y la palabra dice que Dios quiere que nosotros tengamos un culto pensado, racional, no mecánico? Dios quiere que nosotros hagamos las cosas de corazón, no mecánicamente. Usted se habrá sentido en ridículo la última vez que estaba orando y estaba levantándose por la mañana y estaba agradeciendo por los alimentos, como que si estuviera en el lunch. Ni estaba pensando en lo que decía. Por eso esto de agradecer también nos saca un poco de la comodidad de hacer oraciones mecánicas. A Dios le gusta escuchar del corazón cómo se habla. Yo cuando me toca orar, e inclusive cuando me toca orar en público, para mí es un privilegio y trato de conectarme con Dios cuando hablo y ser sincero con Él y no hacer esas oraciones que son tan maravillosas y que empezamos diciendo: oh Señor, aquí está tu pueblo, y si yo no hablo así en mi vida real, porque el hablar aquí adelante es tan solo permitir que mi intimidad con Dios quede transparente. El que habla la palabra de Dios, este es el lugar donde no se puede mentir, queridos, porque el que es espiritual termina de ver si el que está hablando tiene un diálogo, un caminar con Dios, a pesar de los defectos. Yo tengo muchísimos, ustedes no me conocen, tengo muchos defectos, pero este lugar uno se hace como transparente. Aquí la relación con Dios queda expuesta. Busquemos a Dios también, mis queridos, en una manera poco convencional. Yo conocí un hombre que se iba a la montaña, él era de Chiapas, tenía el don de sanidad. Es difícil escuchar eso, ¿verdad? Para nosotros ya nos despertó. ¿Cómo que sanaba gente? Sí. En el lugar donde vivía no había hospitales, yo lo conocí personalmente. Fui a una campaña, 3.000 cabezas había ahí, mucha gente. Solamente un enfermero, no sé cuántos kilómetros a la redonda. Y un día viene el pastor y me dice: es el hermano Marcelino, él tiene el don de sanidad. La primera vez que escuchaba yo que en esta iglesia había alguien que tuviera el don de sanidad. Y hasta yo me incomodé un poco, pero ¿está confirmado? Sí, hasta la asociación sabe. El concilio ya sabe y lo acepta. Y el hombre había sanado a mucha gente. Y ni siquiera hablaba bien español, porque en los lugares donde él andaba o vivía, o donde él creció, se hablaba un dialecto, en el estado de Chiapas. Y el sábado le voy a contar la historia de él, es extraordinaria. Pero un día yo hablando con él, le pregunto: Marcelino, ¿cómo haces tú? Y me dio una respuesta que no necesitaba él pasar por un salón de escuela de teología para responder lo que dijo, sino necesitaba haber estado con Dios personalmente. Él me dijo: ¿usted conocer Biblia? Sí. Ahí está. Dios ama a hombre, Dios sana a hombre, gloria a Dios. Me dio un sermón en menos de 20 palabras, mis queridos. Porque Dios ama al hombre, Dios lo sana.
Le digo, no, pero ¿cómo hace? Le pone las manos. Dice, eso no le hace, dice. No le importaba si le ponía las manos, si no ponía, si con aceite se ungía o si no. Le dijo, Marcelino, ir montaña 3 días para agua, habla Dios trueno. Marcelino, tiempo Dios. ¿Qué dijo? Que él se va a la montaña y que Dios le habla y la voz de Dios es como un trueno. Y que él se dedica a tener esos retiros, solo él, con su pan y con su agua, y busca el rostro de Dios. Y cuando viene y ve una necesidad, él siente en el corazón que Dios le dice, haz algo por esta persona. Ya leíste mi evangelio y yo te mandé a hacer cosas mayores incluso que las de mi hijo amado, dije que ustedes harían. ¿Y qué hace él? Él lo cumple, él lo hace, él obedece. Él tiene una fe que no es convencional. Nosotros estaríamos, y hay que ver si el testimonio del hermano, hay que pasarlo por la junta, a ver si se puede o si no, si hay que permitirle que vaya y toque a la gente, no vaya a ser que nos pongan un juicio porque tocó a alguien. Y empezamos a mirar todas las aristas legales y cuanta cosa que es necesario, pero somos tan convencionales que diluimos el poder de Dios con tantas normas, tanta tradición. ¿Ok? El cuarto grupo, ¿cuál es? El cuarto grupo, este es un grupo que voy a tener que dar varias explicaciones. El cuarto grupo que se puede convertir en un problema, aunque te suene extraño, son las personas que te quieren. Y quiero aclarar esto, ¿no? Porque esto no significa que los que te quieren son un problema. Se pueden convertir en un problema los que te quieren por las siguientes razones. Normalmente cuando tú amas a alguien, tú quieres evitarle el dolor de pasar por ciertas situaciones, ¿sí o no? Cuando tu hijo está caminando y él está aprendiendo a caminar como el mío, o ya camina un poquito pero todavía pierde el equilibrio, y él va andando por allí y yo veo que el piso es un piso que no es liso, y que si se cae se va a pelar sus rodillitas. Uno como padre tiende a ir a rescatarlo aún antes de que se caiga, ¿verdad? Pero tal vez lo que él necesita es eso, porque todos hemos aprendido a caminar cayéndonos. Pero en el amor de uno quiere evitarle a los hijos pasar por el dolor que significa caerse, y eso es precisamente lo que ellos necesitan. Eso no significa que uno lo descuida, sino que el amor tiene que ser firme y tener una distancia para permitirles desarrollarse. Pero ¿saben qué? Esto no es tan fácil de practicar. Y muchas veces nosotros, los que cuidamos de nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestra madre, cuando vemos que están emprendiendo algo que insume riesgos el sueño que Dios le pone, tratamos de evitarle el dolor de pasar por ciertos caminos. ¿Se acuerdan ustedes cuando David fue a la batalla? Los hermanos se agarraban la cabeza y decían, este está loco. Es tan pequeño, ¿cómo vamos a llegar con el cadáver sin cabeza de nuestro hermano cuando nuestro papá nos lo mandó a traernos pancitos y comida? No vayas. Y quisieron evitarle el riesgo de estar frente a un gigante en lo que para ellos significaba una muerte segura. Ya cuando él se fue a encontrarse con el gigante, se estaban despidiendo de él. Pero Dios tenía otros planes. Y la fe de ese muchacho estaba puesta en un Dios que él sabía que era más grande que el gigante que tenía enfrente. Conocí en el mismo Chiapas un muchacho que un día a la salida de una predicación me dijo, por favor, hable con mi mamá, porque yo tengo un sueño, yo quiero ser ingeniero, decía él. Así me dice, sí, ¿sabe qué? Y con todo entusiasmo el muchachito, yo descubrí que creo que se puede hacer combustible para los carros con los elotes. Y yo dije, ¿cómo que combustible con los elotes? Digo, hasta yo sospeché, digo, con razón los padres estarán asustados por la imaginación de esta criatura, ¿no? Y entonces yo fui, y cuando llego, la madre ya sabía que uno iba a ir a hablar, y ya venía la madre, estaba haciendo tortillas y demás, se lavó las manos y venía secándose en el delantal de cocina, que ellas tejen.
ella tejió su propio delantal y cuando vino y la saludé ya le cayó un lagrimón por su carita redondita. Y me dijo, dígale que no se vaya. Ya sabía que el muchacho me había pedido que la convenciera que lo dejara ir. El padre vino y ella me decía, pero si es que acá tenemos la milpa, acá tenemos esto y tenemos lo otro, no va a faltar frijol, no va a faltar elote, no falta nada, no falta tomate, tenemos todo, ¿para qué se va a ir? Y me trajo un periódico de uno que le habían cortado la cabeza allá en el Distrito Federal. Entonces la madre, claro, desde ese lugar miraba lo que su hijo quería hacer y que lo estaba conduciendo por un camino de mucho riesgo y ella quería verlo regresar sano, pero al lugar donde el hijo quería ir, la madre pensaba o sabía que había algunos peligros, ¿no? ¿Qué creen que hizo el muchacho? ¿Se fue? ¿Se quedó? Por no entristecer o ver a la madre enfermarse, él se quedó. Y a pesar de que yo pienso que a él, como a tantos jóvenes, Dios le planta la semilla de un sueño, eso de hacer combustible con los elotes, con los choclos, como dicen en mi país, lo terminó descubriendo otro. Porque sí es verdad que se puede hacer. El grupo de los que te quieren pueden llegar a ser un problema si tú no te aferras al Señor el día que te plantó el sueño y cuando el sueño comienza a germinar. Tú puedes ir para adelante en contra de todos los pronósticos y Dios se va a encargar de hacerle saber al resto que Él te mandó al campo de batalla para acabar con los gigantes. ¿Y sabes qué? Tomar esas decisiones muchas veces es el paso que tú necesitas para dejar de ser un pastorcito y convertirte en un príncipe en el pueblo de Dios. Y finalmente, el último grupo son las personas que necesitas al lado, son los que creen. Son aquellos que tal vez, escucha con atención esto, una persona que cree y que es sabia en el Señor y que aprendió a caminar y a confiar en Él, tal vez no cree en ti. Pero eso no tiene que preocuparte tanto. Porque si Él confía en Dios, lo conoce y Dios tiene un plan contigo, Él va a creer lo que Dios puede hacer contigo. Y entonces te va a apoyar en el sueño que Dios tiene. Que no crea en ti, que no te preocupe. Pero Él va a creer en lo que Dios va a hacer contigo. Vas a encontrar un compañero de viaje en el proyecto que Dios tiene para ti. ¿Qué te parece si le permitimos a Dios obrar en nuestra vida mientras intentamos nuestros sueños? ¿Aceptas el desafío? ¿Quisieras convertirte en todo lo que Dios quiere hacer contigo? Estos días voy a contarte algunas historias tremendas que me ha pasado y que vas a poner tal vez en duda que los milagros fueron tal cual te los voy a contar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú le permites a Dios obrar sin límites, Dios lo hace y trae soluciones poco convencionales. Finalmente, ama al envidioso. Enseña a creer al que no cree. Aférrate a Dios, que es un Dios de soluciones poco convencionales, para que otros entiendan que Él tiene soluciones fuera de las normas humanas. Y finalmente, a los que te quieren, permíteles que Dios les diga lo que va a hacer contigo. Querido, querida, hoy puede que empiece el primer día de un gran sueño que habías postergado. Que el Señor te bendiga en cada paso y que cumpla su voluntad en ti. Vamos a cerrar los ojitos y vamos a orar. Querido Dios, no tengo tanta cabeza, tanta mente como para imaginar cuántas cosas tú quieres hacer en la vida de los que estamos aquí. Pero yo no tengo duda de que tus planes son preciosos. Tú dices en el libro sagrado que tienes planes de bien y no de mal, Señor. Aquí estamos, otra vez, como un cuaderno en blanco. Escribe tú, derecho, tal vez sobre nuestras líneas torcidas, pero te queremos mostrar disposición de que seas tú quien guías la historia de nuestras vidas. Nacimos para ti, por ti, y pronto estaremos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Bien, mañana
mañana el tema es para recobrar la motivación. 7:15, si Dios lo permite, estaremos nuevamente aquí. Dios les bendiga.